Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo grupal, que es una entrevista y que tiene como título eh, El terrorismo en el Perú. Bueno, el día de hoy estoy acompañado con mis compañeros Jacob Rodríguez y Mariel Bocanegra, que son mis integrantes, y el que les habla, Jacín Murrieta. Pero el día de hoy no van a estar conmigo. Ellos están desde su casa, grabarán un video cada uno y lo adaptaremos en uno solo, ya que mi compañero Jacob Rodríguez presenta un poco de fiebre, al igual que yo, y no podemos contagiar a nuestra compañera. Y bueno, dejando todo atrás, comencemos. Durante las décadas de 1980 y 1990, Perú vivió una de sus peores épocas ocurridas en su historia. El terrorismo es el resultado de la difusión de ideologías extremistas y los peruanos lo vivieron en carne propia. Todo comenzó en el año 1960, en plena Guerra Fría, entre los bloques capitalistas y comunistas. Y como todo el mundo sabía que Perú era aliado de Estados Unidos, como casi todos los países de Latinoamérica en ese entonces. Entonces, el primer gobierno de Fernández Belaúnde cortaba por una política de libre cambio y estímulo a la inversión privada, es decir, contraria al ideal socialista. Es así que surgen los primeros grupos terroristas como el MIR, que es Movimiento de Izquierda Revolucionaria, liderado por el aprista Luis de Exitosa, como lo ocurrida en Cuba. Y aparte, esa organización guerrillera fue derrotada en 1968. Bueno, ese mismo año, en 1965, Belaúnde es dispuesto de su cargo, en el año 1968, por el general Juan Velasco Alvarado, quien instaura el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Es ahí donde salen un grupo guerrillero que viene a ser el Sendero Luminoso. Y una de sus primeras hazañas maléficas, lo puedo decir así, fue ir por Arequipa, ya que estaba alejado geográficamente en ese entonces del Perú y no había mucha conexión. Entonces que el equipo guerrillero, el Sendero Luminoso, ideó una planificación exacta de ir primero por los pueblos pequeños, después comenzar con los pueblos grandes y a ir subiendo de nivel hasta llegar a la capital y llegar a las ciudades más grandes del Perú. Y una de sus primeras hazañas maléficas fue quemar los ánforas electorales en el pueblo de Chusqui, en Arequipa. Y bueno, el líder de esta organización quiso llevar la guerra al estilo Mao Zedong, que eran abrir áreas de guerrilla para derrocar a las autoridades estatales y crear zonas liberadas. Y bueno, y una vez también cuando iban subiendo de nivel esta guerrilla, fueron por el norte, subieron de Arequipa, Junín, entre todas estas. Y bueno, una de sus obras maléficas también fueron atacar las líneas de alta tensión que dejaban muchos apagones. Bueno, y después somos unos cuantos años más, muchos años. En 1984 surge un nuevo grupo terrorista que era el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, y su fundador fue y líder Víctor Polay Campos. El 12 de septiembre de 1972 capturan al jefe de todo esto guerrilla, que era Abimael Guzmán, que lo capturaron en su casa en Surco. Y bueno, los policías llegaron a un acuerdo que era para llegar a paz y para que pueda estar en la cárcel. Y ahí, desde que capturaron a Abimael Guzmán, hubo el declive terrorista. O sea, todos empezaron a bajar, perdieron los grupos guerrilleros terroristas, perdieron
mucho campo, o sea, mucho terreno en el Perú, fueron bajando poco a poco. Y bueno, y después recapturaron a Pollay Campos en 1972, el líder del MRTA. Pero ahí no termina todo. Pollay Campos tenía un sucesor que era Néstor Serpa. Ese sucesor tomó por asalto la casa o la residencia del embajador de Japón, que bueno, tomó por imprevisto al embajador de Japón, que estaba en una charla vocacional, estaba ahí con los demás ministros y bueno, estaban hablando de muchas cosas. Y bueno, pero eso fue en diciembre de 1996. Y hubo ahí una operación donde los militares quisieron, para que todo terminara, que 462 guerrilleros de la MRTA se vayan a la cárcel. O sea, era como una operación, tomaron ese ahí lugar y los militares querían sacar ese grupo terrorista y terminar con todo. Y eso se llama la Operación Chavín de Huántar, considerada la más exitosa de todo el Perú. Eso fue toda mi participación por el día de hoy. Les paso con mi compañera Mariel Bocanegra, que les dirá otras pautas del terror. Volviendo a la década de los 80, en el primer gobierno de Alan García surgen dos grupos terroristas que infundieron el caos, el terror y la destrucción, hasta muertes de civiles inocentes en nuestro país. Exactamente, estoy hablando de Sendero Luminoso y MRTA. Cada quien dirigido por su dirigente llamado. El de Sendero Luminoso era Abimael Guzmán Reynoso y el de MRTA era Víctor Pollay Campos. Esto es una historia que ningún peruano debe olvidar por la tragedia y sucesos que pasaron. Empezamos en 1983, exactamente en abril. Surge el primer atentado senderista por parte de estos dos grupos. Esto poco a poco fue desde la sierra hasta la capital de nuestro país. Ocasionaron diferentes muertes, coches bombas, destrucciones, hasta paros hubo. Fue una cosa de locos.